este grupo le corresponde un número muy elevado. Exactamente. Miren, dentro de la parte muy importante de la práctica del día de hoy, el alumno, ¿qué es lo que va a tener que ver? La identificación, ¿ya?, bioquímica de las diferentes bacterias gram negativas. Hasta la semana pasada hemos hablado de las bacterias gram positivas, que habían en bacilos y había en cocos. Y también habían bacilos esporulados. Pero el día de hoy vamos a ver bacterias gram negativas, en la cual estas bacterias gram negativas son las causantes de muchas enfermedades en la actualidad. ¿Sí? Vamos, estas enterobacterias prácticamente son las causantes de las diferentes infecciones intrahospitalarias. ¿Qué es una infección intrahospitalaria? En el hospital. Son aquellas infecciones que son adquiridas dentro del hospital. ¿Por qué se dan estas infecciones? Por el EPP. También se puede dar por eso, pero ¿cuál es cuál es la causa más importante para que puedan presentar estas infecciones? Cuando no se han esterilizado. Cuando no nos lavamos las manos. No hay un correcto lavado de manos. Supongamos, el personal de salud, el uso de los guantes prácticamente no me soluciona las infecciones intrahospitalarias. ¿Qué es lo que me soluciona? El lavado de manos. ¿Por qué? Porque si es que yo uso guantes, me confío, no me lavo las manos, y ahí es donde prácticamente yo voy a cargar estos agentes etiológicos de una persona enferma hacia una persona sana. Ya por eso que es muy importante el lavado de manos. Si es que yo me lavo correctamente las manos antes y después, voy a evitar el 99% de las infecciones que se vienen presentando. Para lo cual el día de hoy vamos a hablar de las bacterias negativas, ¿ya?, en la cual vamos a ver bacilos gram negativos. Es decir, ya hemos visto bacilos gram positivos, ahora vamos a ver bacilos gram negativos. Estos bacilos gram negativos son muy abundantes y se encuentran distribuidos en el medio ambiente, exclusivamente en las zonas altamente contaminadas. Los bacilos gram negativos, estos bacilos pueden ser aerobios o pueden ser facultativos, dentro de los cuales estos bacilos lo conforman diferentes familias. Dentro de estas familias tenemos a la familia Enterobacteriaceae, que es la que vamos a hablar, las enterobacterias. Se encuentran la familia Vibionaceae, la familia Aeromonaceae, la familia Campylobacteriaceae, la familia Helicobacteriaceae, la familia Pseudomonaceae, la familia Pasteureliaceae. Para lo cual, los dos grupos más importantes son las Enterobacteriaceae y las Pseudomonaceae, de las cuales estas dos bacterias son las que prácticamente van a ser las causantes de las diferentes infecciones. Para lo cual, estas bacterias van a realizar un proceso de fermentación de los diferentes carbohidratos, ¿sí?, en la cual prácticamente me van a permitir identificarlas. Es decir, si yo quiero saber si en ese paciente está con infección por E. coli, yo voy a tener que realizar unas pruebas bioquímicas en la cual ahí va a ocurrir un proceso de fermentación, ¿ya? Y es un proceso anaeróbico que requiere en este caso, fosforilación inicial de la glucosa previa a su degradación, mientras que la oxidación, en ausencia de compuestos inorgánicos como el nitrato y el sulfato, es un proceso estrictamente aerobio. ¿Qué quiere decir? El proceso anaerobio se da la glucosa y en el proceso aerobio se da la oxidación. ¿Por qué? Porque hay ausencia de nitratos y de sulfato.
Para lo cual, esta familia de las enterobacterias, yo voy a tener que, si yo quiero aislar una bacteria de una muestra, voy a tener que realizar una siembra de una muestra, supongamos que una infección urinaria, ¿qué muestra voy a necesitar? Orina. Tu guardapolvos toca orina. Ya, si que yo quiero aislar de una infección al estómago, Heces. muestra de heces. Si es que yo quiero aislar de una infección respiratoria, el esputo o una secreción Nasal. o de una secreción bronquial. Ah, bronquial. ¿Ya? Entonces, estas bacterias, las enterobacterias, ¿ya? Las enterobacterias son las responsables del 30 al 25% de todas las infecciones, y más del 70% de todas las infecciones son las que causan infección a las vías urinarias y muchas intestinales. Supongamos, si a mí me da una infección al estómago, va a ser por una Escherichia coli enteropatógena, enterotoxigénica, ¿ya? Si es que yo voy a tener una infección a las vías urinarias, también va a ser por una Escherichia coli. Prácticamente la E. coli es la responsable de la gran mayoría de las infecciones estomacales y las infecciones urinarias. Estas bacterias, varios pertenecen también a la flora intestinal. Quiere decir que hay Escherichia coli que no son enterotoxigénicas, que prácticamente van a ser parte de nuestra flora bacteriana del estómago, ¿ya? Otras, pero así como hay que pertenecen a la flora normal, hay bacterias que pertenecen también, que son las causantes de las diferentes infecciones entéricas. Y estas bacterias pueden causar otro cuadro de infecciones a pacientes que son susceptibles, o hay pacientes cuando son inmunosuprimidos, estas pueden causar infecciones, causando invasión a órganos. Es posible que las infecciones procedan de un animal, es decir, el animal funciona como reservorio. ¿Qué quiere decir en este caso reservorio? Que alberga a la bacteria, no hace la enfermedad, pero sí puede causar una infección al ser humano. Como el dengue en estos momentos. El dengue, el zancudo no es en este caso, puede ser un reservorio, también se comporta como reservorio porque alberga al virus, pero el zancudo va a servir como vector, y un vector es aquel que va a llevar el virus o una bacteria hacia una persona sana, lo infecta, y de ahí, supongamos, viene un zancudo por ahí, le pica a esa persona que está con todo el cuadro clínico, se alimenta de la sangre y ese zancudo va y le pica a otro. Ese es un vector que lleva una enfermedad de una persona hacia otra persona susceptible. ¿Ya? Entonces ahí los animales pueden ser reservorios y vectores a la vez. Claro, pueden ser reservorios y vectores a la vez. Supongamos, en este caso, roedores. El roedor sirve como reservorio de ¿qué bacterias? De la Yersinia pestis, de la leptospirosis, que hay ahorita que también están presentando casos de esa enfermedad debido a las aguas de los desagües que están por ahí estancadas, ¿ya? Entonces, y estas bacterias en los últimos años han creado una alta resistencia a los antibióticos, a los medicamentos. Es por eso que hay bacterias como la Acinetobacter, hay bacterias como en este caso Pseudomonas, en la cual son muy resistentes a los antibióticos, ¿ya? Dentro de esta familia de las enterobacterias hay varios géneros, ¿ya? Hay varios géneros. Dentro de los géneros más importantes son el género Escherichia, el género Salmonella y el género Shigella. Esta familia de las enterobacterias prácticamente es un grupo muy grande y heterogéneo de los bacilos gram negativos con importancia médica, con importancia clínica. Miren, la gran mayoría
de las infecciones son producidas por Enterobacterias. ¿Ya? Y estos géneros se han prácticamente clasificado según sus propiedades bioquímicas, según su ¿qué? Su estructura antigénica o según por en este caso, hibridación y entrecruzamiento de su material genético. A pesar de que es una familia muy amplia, solamente 20 bacterias de esta familia son las que producen enfermedades. Es un grupo muy amplio, pero solamente un grupo pequeño de 20 bacterias son las responsables de cerca del 95% de las infecciones. Miren, son solamente 20 bacterias de esta familia que son las que van a causar, van a ser las causantes de muchas enfermedades, de muchas infecciones. Para yo poder aislar o cultivar estas bacterias, voy a tener que realizar un medio de aislamiento primario. El aislamiento primario, ¿en qué consiste? En que yo voy a tener una muestra, supongamos esta muestra, es una muestra que han tomado de un paciente, supongamos que sea orina. Entonces, esta muestra de orina y yo lo voy a tener que sembrar, cultivar en un medio selectivo. Un medio selectivo, ¿qué es este medio? Es aquel medio en la cual va a permitir crecer un número limitado de bacterias. ¿Serían los cultivos? Exactamente son los cultivos microbiológicos en la cual un medio selectivo exclusivamente para las enterobacterias. Nada más me van a crecer enterobacterias, más no me van a crecer ni estafilococos, ni estreptococos, ni otros bacilos gram positivos, solamente enterobacterias. Un medio selectivo tenemos el MACON, ya que es un medio más utilizado para poder aislar estas bacterias. Y también tenemos un medio selectivo alto que es el medio SS, que significa el medio Salmonella Shigella. ¿Qué quiere decir? Que solamente voy a aislar bacterias del género Salmonella o del género Shigella. ¿Ya? Algunos de estos medios selectivos contienen lactosa, es decir, la mayoría de estos medios de cultivo en su composición tienen carbohidratos, tienen azúcares. ¿Por qué? Porque las bacterias utilizan esas fuentes de los carbohidratos, ¿sí? para su crecimiento. Dentro de ellas tenemos medios selectivos como el maconque. Este medio contiene en su composición lactosa y aparte contiene un indicador de pH que es el rojo neutro, ¿sí? lo que le va a permitir desde un principio tener colonias aisladas de bacterias fermentadoras como la Escherichia coli y las no fermentadoras de la lactosa como la Salmonella y la Shigella, que más adelante lo vamos a explicar muy bien estos medios, porque la mayoría de